Hola, ¿qué tal, Femlovers? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida a esta nueva emisión de Feminismos en Corto, sin tanto rollo, de este 14 de mayo del 2025. Esta es la emisión número 202. Yo soy Aide Serrano y estoy muy contenta de estar aquí contigo a través de la señal de Maya FM en el 103.5 que estamos transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo. También saludo a quienes nos ven a través de la señal de CIPSE TVCUN y del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. A mis amigas y amigos de los medios de comunicación, Click Noticias, QR Noticias y Mujer Total Chetumal, que retransmiten los contenidos de Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, a mis redes sociales, Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Me encantará leerte, conocer tu retroalimentación acerca de estos temas que tienen que ver con las mujeres, pero también con los hombres, con todas las personas que conformamos esta sociedad, y aquí reflexionamos acerca de estas relaciones, de estos estereotipos, roles de género, de las familias. También saludo a quienes nos están escuchando todos los sábados a las 2 de la tarde por Riviera FM en el 98.1. Sábados igualmente 10 de la mañana por Caribe FM en el 101.9. Los sábados a las 10 de la mañana por Radio Chan Santa Cruz en el 660 de AM, y los domingos a las 11 de la mañana en Chetumal en el 860 de AM, y también en Chetumal FM en el 100.9, igualmente domingo 11 de la mañana. Bueno, esta semana conversé con la maestra Graciela Díaz Vázquez, quien es abogada feminista y presidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales. Conversamos sobre muchos temas, pero particularmente acerca del proceso electoral próximo e histórico del Poder Judicial y la participación política de las mujeres, particularmente acerca de las violencias en razón de género que han enfrentado a lo largo de los años recientes, pero que pasará este proceso electoral. Por otro lado, en el glosario feminista te compartiré que el 15 de mayo se conmemora el Día Internacional de las Familias, así, familias con S. Bueno, fue en 1993 que la Asamblea General de las Naciones Unidas declara el 15 de mayo como el Día Internacional de las Familias, con el fin de promover un mejor conocimiento sobre los procesos sociales, económicos y demográficos que afectan a este importante núcleo de la sociedad y que tiene un papel fundamental en la educación desde la primera infancia y las oportunidades de aprendizaje permanente que existen para sus hijas, hijos e hijes. Por otro lado, te quiero compartir que información reciente de estos días señala que los primeros 4 meses del 2025 muestran un recrudecimiento de la violencia de género en contra de las mujeres, y según documenta así la Red Nacional de Refugios, de enero a abril han brindado protección y acompañamiento a 5,720 mujeres y a sus hijas e hijos, un aumento que representa un 18% con respecto al año anterior. Esto es Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Comenzamos. Bueno, el Día Internacional de las Familias se conmemora, se celebra cada 15 de mayo, pero fue en 1993 que la Asamblea General de las Naciones Unidas declara a este día, el 15 de mayo, como el Día Internacional de las Familias, con el fin de promover un mejor conocimiento sobre los procesos sociales, económicos y demográficos que afectan a este importante núcleo de la sociedad y que tiene un papel fundamental en la educación desde la primera infancia y las oportunidades de aprendizaje permanente que existen para sus hijas e hijos. En las últimas décadas, el concepto de familia se ha transformado a partir de cambios demográficos, económicos y sociales. Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas considera que la familia es la unidad básica de la sociedad, aunque se debe tener presente que no se considera un solo tipo de familia. Por ello se habla en plural.
familias, haciendo alusión a la diversidad de composiciones que existen en la actualidad. Por ello, es de especial relevancia en esta conmemoración que se enfatice en el respeto a las familias diversas y a la corresponsabilidad de tareas entre sus integrantes para erradicar estereotipos de género y facilitar que las niñas y mujeres accedan en igualdad de oportunidades a la participación en espacios de la vida profesional y pública. Continuamos aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Como familias monoparentales nos sentimos discriminadas, ya que nuestras oportunidades se ven mermadas por nuestra condición de madre sola. Somos la única adulta y la única persona que obtiene ingresos de los que no podemos prescindir. Fue difícil el año pasado hacer la tarea porque la teníamos que hacer a mano, porque sin ordenadores los niños no pueden hacer tareas. Hay pocos sitios donde puedas ir para que yo lo haga. El poco dinero que me queda del sueldo no lo puedo gastar en el internet para mi hija. Vivimos en una sociedad que prioriza lo productivo, mientras que lo reproductivo, los cuidados, ni se valoran ni se tienen en cuenta. Cogen a personas sin hijos, hijas o la que tienen pareja. Cuando decimos que estamos solas, nos ponen muchas trabas. Ha nacido mi hija y como solo tiene una progenitora, la Seguridad Social únicamente me ha concedido 16 semanas de permiso por nacimiento. Si hubiera tenido otro progenitor, habría disfrutado de más semanas de cobertura social. Pido equidad para mi familia, no privilegios. Creo que la conciliación real como tal no existe. Hay empresas como la mía que intentan buscarla, pero encima de la mesa he puesto más de 12 medidas para ayudar a esa conciliación y todavía no hay ninguna. El acceso de las mujeres al mercado laboral y la conciliación ya era difícil, más aún en las familias monoparentales, pero la pandemia lo ha hecho casi imposible. No se han previsto medidas que tengan en cuenta nuestro modelo de familia. Este es el cartel real que he tenido que colgar de la puerta de mi negocio esta semana. Y esto es la tercera vez que me ocurre en lo que va de curso, ya que ni siquiera tenemos un soporte para este tipo de situaciones. Deberían reducirnos el pago de la cuota mensual de la Seguridad Social en la misma proporción que hemos tenido días en los que no hemos podido trabajar. Dejaba a los niños en el jardín de un familiar porque había personas mayores en esa casa. Los vigilaban desde el balcón mientras yo me iba al supermercado. Hemos perdido nuestras redes de apoyo, que antes podían echarnos una mano y ahora debemos mantenernos alejadas. Conciliar en situaciones como el confinamiento de nuestras criaturas es una quimera. Teletrabajar y cuidar al mismo tiempo de un bebé o haciendo de maestra de una o más criaturas solo se le ocurre como solución a quien no ha tenido que hacerlo. Para ser iguales, necesitan familias monoparentales. Los primeros 4 meses del 2025 muestran un recrudecimiento de la violencia de género. Según documenta la Red Nacional de Refugios, de enero a abril han brindado protección y acompañamiento a 5,720 mujeres y sus hijas e hijos, un aumento del 18% con respecto al año anterior. El repunte de mujeres e infancias pidiendo apoyo externo ante situaciones de vulnerabilidad pone en evidencia los desatinos del Estado para garantizar una vida libre de violencia en México. Los refugios y la demanda de estos espacios son una necesidad primaria para miles de mujeres en todo el país. Desde la Red Nacional de Refugios se esbozan algunos de los factores que inciden en este aumento, señalando que el contexto de emergencia nacional, donde más de 10 mujeres son víctimas de feminicidio diariamente, ha abonado directamente a este fenómeno. Esta información proviene de la agencia CIMAC Noticias y señala que a pesar de los intentos incisivos por frenar el feminicidio en nuestro país, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registran que en el mismo periodo del aumento del 18% en la Red Nacional de Refugios, es decir, de enero a abril, 162 mujeres fueron asesinadas. Este nexo es íntimo y obvia en la escalada de la violencia física, sexual y doméstica hasta la expresión del feminicidio. En una segregación de datos, la Red Nacional de Refugios reconoció que son las mujeres y adolescentes de entre 15 y 25 años el grupo que más se acercó a pedir auxilio. Sucintamente siguen las mujeres de 26 a 35 años y finalmente se identificó que las mujeres de 36 a 50 son las que menos apoyo refieren de la Red Nacional de Refugios.
La mayoría de estas mujeres acude en compañía de sus hijas e hijos, siendo atendidos solo en estos 4 meses 1,019 infancias. Sin embargo, se ha identificado que la violencia vicaria ha comenzado a ganar territorio de forma peligrosa, pues al menos 1 de cada 10 madres ingresó a un refugio sola. Esto a causa de que sus hijas e hijos les fueron arrebatados por su agresor o su expareja. Sobre esta misma línea, se identifica que el principal agresor de las infancias y las mujeres son las exparejas. En el 83.7% de los casos, las infancias reconocen a su papá como su principal violentador. En un panorama general, el 89,6% de los agresores de mujeres son parejas o exparejas, siendo la principal forma de amedrentamiento la amenaza. El 33% de ellos utiliza un arma de fuego para intimidar y el 47% tiene antecedentes penales. Una de las líneas más preocupantes es la conexión que tienen los agresores con el poder y la facultad de amenazar con toda impunidad. Al menos 19% de estos violentadores ostenta un cargo político o se desempeña en las fuerzas castrenses. Todo este grupo ejerce las siguientes violencias: psicológica, económica, patrimonial, física y sexual. Y en este mapeo de identificación resulta importante reconocer cómo opera la violencia para vulnerar a las mujeres junto a sus hijas e hijos. Si bien las agresiones físicas están por debajo de las de mayor incidencia, relucen las agresiones psicológicas, económicas y patrimoniales, violencias articuladas que pretenden desarmar a las mujeres, cooptándolas de su autonomía y su patrimonio a fin de perpetuar precisamente la violencia psicológica a través de insultos, amenazas y hostigamiento. En aras de sostener esta crisis, donde la tendencia de mujeres necesitando refugio va a la alza, la Red Nacional de Refugios ha dado a conocer su campaña Vivir sin violencias y acceder a refugios es mi derecho, que pretende visibilizar la importancia de estos espacios, amplificando las voces de las mujeres beneficiarias de estas redes. Esta campaña es de vital importancia, ya que al hablar de las mujeres, niñas y niños, estamos hablando de vidas, de seres humanos cuyo derecho a la protección no debe ser condicionado. Es esencial que este derecho sea protegido con presupuesto garante y progresivo, así lo señala la Red Nacional de Refugios. Y de forma autónoma, la Red Nacional de Refugios ha compartido su primera cápsula informativa donde narra la historia de una mujer que llegó a este lugar tras ser sobreviviente de violencia. Expone cómo ha transformado su vida, la paz que ha encontrado y las expectativas de un futuro venidero. Estamos en Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Continuamos. Hombres que no quieren igualdad. Soy Aide Serrano y te comparto mi reflexión de esta semana. En enero de este año, el Centro de Investigaciones Sociológicas dio a conocer los resultados de su encuesta sobre percepciones sobre la igualdad entre hombres y mujeres y estereotipos de género. El organismo del gobierno español realizó por primera vez este ejercicio estadístico entre 4,000 personas de más de 16 años. Y de entre las conclusiones destaca una que me parece muy relevante, y es que un 44% de los hombres considera que el avance en la igualdad para las mujeres ha llegado demasiado lejos y que ahora son ellos los discriminados. Resulta que también el 32,5% de las mujeres coincide con esta percepción. Este ejercicio metodológico confirma lo que se expresa en redes todos los días, además de la violencia digital, particularmente los hombres que llegan a espacios feministas a lamentarse acerca del reconocimiento de la igualdad de los derechos de las mujeres e insistir en que tiempos pasados fueron mejores, y este avance de la ultraderecha y de las expresiones de muchísimos hombres en todas las redes sociales acerca de que las mujeres deberían regresar a los estereotipos de antaño. Sin embargo, en este ejercicio metodológico, esta encuesta arroja que en España las mujeres sí están cambiando de manera
de pensar. El 67,2% considera que las desigualdades son grandes o bastante grandes entre los hombres y las mujeres. Para los hombres esta cuestión está dividida. Más o menos el 48,2% coincide con esta percepción de las mujeres de que las desigualdades son bastante grandes. Por otro lado, un 81,2% de las mujeres participantes en la encuesta considera que la participación de los hombres en la lucha por la igualdad es necesaria. Ellas dicen que no se va a lograr la igualdad a menos que los hombres también luchen por ella. Otro dato relevante es que el acceso a puestos de liderazgo entre hombres y mujeres sabemos que es desigual. El 67,8% de las mujeres considera que les es desfavorable, mientras que para los hombres el 50,9% opinan de esta misma manera y el 39,7% asegura que las mujeres tienen las mismas oportunidades. Por otro lado, la sexualidad es un derecho humano, sin embargo, lo vivimos diferente las mujeres y los hombres. Este estudio comprueba que el género sigue perjudicando a las mujeres, pues se les juzga negativamente si tienen una vida sexual activa. El 87,2% de las mujeres lo confirma, el 76,2% de los hombres opina lo mismo. Y en cuanto al acoso callejero, sabemos que es un tipo de violencia que está normalizada y aún hoy personas consideran que es un piropo agradable. El 49,5% de los hombres asegura que siempre es agradable recibir un piropo y algo que también piensan las mujeres en un 37%. El 60,5% de las encuestadas, afortunadamente, está en contra de esta afirmación. La encuesta también arroja resultados sobre el trabajo de cuidados y del hogar que siguen desempeñando más las mujeres que hombres, así como otras prácticas patriarcales como el consumo de pornografía y la prostitución. Este tipo de encuestas no se han realizado en México y sí son necesarias para saber si las políticas públicas están funcionando o no. Mientras no existan instrumentos científicos como este que midan los resultados desde el Estado y los gobiernos, pues se seguirán implementando políticas públicas definidas desde escritorios por personas sin perspectiva de género, ciegas y sordas ante un hecho irrefutable, y es que la violencia en contra de las mujeres sigue aumentando. Si te interesa conocer más de este estudio realizado en España, bueno, puedes teclear www.cis.es, esa es la página del gobierno español donde está la encuesta. Muchas gracias. ¿Tú qué opinas? Déjame aquí tus comentarios. Si te gustó este contenido, sígueme. Estamos aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Estoy muy contenta de que hayan logrado tener un espacio en la agenda de la maestra Graciela Díaz Vázquez. Me da muchísimo gusto saludarte, Graciela. ¿Cómo estás? Aide, pues yo soy la más feliz de poder platicar hoy contigo en tu espacio, que ahora sí podamos platicar pues juntas de ida y vuelta, porque nos tocó escucharnos mutuamente y fue muy rico, pero ya se me antojaba también poder conversar contigo. Encantada de tenerte aquí y en esta conversación que vamos a tener nosotras, pero que también ofrecemos a quienes nos están viendo, nos están escuchando en la radio, en la televisión y en las redes sociales. A la maestra Graciela Díaz la conocí hace unos días en un evento que organizó el Instituto Electoral de Quintana Roo para presentar la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales. Bueno, la verdad fue un gusto, un deleite escucharla allí, conocer a las candidatas que van a contender el próximo 1 de junio a varios cargos del Poder Judicial. Tuvimos un diálogo, algunas personas de los medios de comunicación, dialogamos con nosotras, pero también con las autoridades y con las candidatas y con las consejeras electorales. Entonces, fue un gusto escuchar allí a la maestra Graciela Díaz, quien es abogada y feminista con experiencia en la administración pública y el ámbito electoral. Ella es maestra en estudios de la democracia y procesos electorales por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y bueno, quisiera preguntarte primero, a propósito de este proceso electoral histórico en México, hay una gran cantidad de mujeres participando. ¿Qué opinas de esta gran cantidad? ¿Es realmente igualdad sustantiva o
solamente es resultado de la paridad. ¿Crees que veremos avances en favor de la justicia, en favor de las mujeres, teniendo tanta presencia de mujeres o no necesariamente? Neide, es que lanzas unas preguntas que me llevan a lugares así bien emocionantes, pero que me implican como mucha responsabilidad y tener mucha puntualidad. Entonces ya me voy acomodando en la silla porque primero hay que decir que el hecho de que esta elección histórica que estamos transitando para elegir a las personas que integran el Poder Judicial, siempre digo que la buena noticia de que ahora pasen por el tamiz electoral es que tienen que atravesarse los principios de la función electoral, y uno de los principios hoy en día, además a nivel constitucional, es el de la paridad. Entonces, tenemos que esperar que los poderes judiciales en los estados que vamos a tener o que estamos teniendo la elección y a nivel federal queden integrados de manera paritaria. Eso es una primera cosa ahí interesante de analizar, porque la impartición de justicia, el sistema de impartición de justicia de por sí no fue configurado para que se constituyera con base en el voto popular, y tampoco es un sistema que naturalmente se haya cuestionado la presencia de las mujeres impartidoras de justicia. Entonces hemos, con estas elecciones, con el pretexto de las elecciones, nos asomamos a los sistemas de impartición de justicia, y al menos en San Luis Potosí, yo te puedo compartir la experiencia de mi estado, 2/3 partes de personas juzgadoras son hombres. Y no hay reglas en el sistema como se conoce para que por carrera judicial se aventaje la presencia de las mujeres, ¿no? Que lleguen más mujeres. Se evalúan las cualificaciones y ya está, ¿no? Quien tenga más méritos, más títulos, más carrera, más años de experiencia. Pero también la historia nos ha demostrado que quienes tienen esas calificaciones y esa posibilidad de formarse son los hombres, que no sostienen la carga de los cuidados, ¿no? Porque hay mujeres, porque las mujeres juzgadoras pues asumen otros roles. Eso es una primera cosa interesante, y esa es una primera novedad de esta elección. Y es que las boletas van a tener espacios para elegir el número de personas, y vienen clasificadas por columnas de mujeres y columnas de hombres, y la ciudadanía va a poder elegir cierto número de mujeres, cierto número de hombres, para tratar de garantizar la paridad. Entonces estamos hablando de que estas reglas que se modifican pues van a mejorar en términos de la paridad adjetiva. Todavía no me atrevo a decir que la paridad sustantiva, y ahí es donde hay que poner un chorro de atención en los mecanismos para que conozcamos los perfiles, para que veamos quiénes son las mujeres juzgadoras y desde dónde están presentando sus perfiles, si traen perspectiva de género, perspectiva de derechos humanos, de juventudes, de diversidad, ¿no? Como para imaginar que van a construir resoluciones, que van a construir sentencias colocando al centro la agenda de las mujeres. Y por otro lado, pues la obligación que vamos a tener de seguir acompañándoles en el trayecto de la impartición de justicia, precisamente para garantizar que sus resoluciones atiendan a estas perspectivas que nos están colocando como promesa del ejercicio de la función. Yo en eso me estoy basando para tasar mis votos, porque voy a tener varios votos por boleta, entonces ya estoy revisando perfiles de mujeres y estoy pensando en cómo seguir su desempeño como juzgadoras si es que llegan. Entonces yo te puedo asegurar que las autoridades electorales pues van a vigilar este asunto de la paridad adjetiva, pero la paridad sustantiva hay que irla construyendo. Interesante y qué profunda tu respuesta. Creo que también es muy didáctica para quienes no estamos muy familiarizadas con esto que nos acabas de compartir, porque además tú has participado en momentos históricos en este sentido. Por ejemplo, desarrollaste el programa de prevención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, implementado por el OPLE de San Luis Potosí.
¿Cómo has visto el desarrollo de esta perspectiva de género, pues que se está implementando todavía en el Poder Judicial a la fecha? ¿Consideras que hay cambios, que sí hay pasos rumbo a lo sustantivo, rumbo a que se consigan verdaderos resultados en la vida de las mujeres? ¿Qué perspectiva tienes? Porque además tienes participación ya desde hace varios años. ¿Puedes darnos ya una mirada de los últimos años? Sí, fíjate que ese programa que hicimos en 2019, para ese año de 2019 sacamos un programa para que las mujeres candidatas de los partidos políticos, de las elecciones como las conocemos, primero supieran qué era la violencia política contra las mujeres en razón de género cuando todavía no estaba tipificada. En aquel 2019 lo que teníamos nada más eran criterios del Tribunal Electoral que te decían pues los elementos de la violencia política. Finalmente, esa conducta es la que se traslada a los códigos penales y que se tipifica después como sanción administrativa y también como delito. Y en aquel momento, la narrativa era para las mujeres políticas, mujeres militantes, candidatas, algunas que ya habían ocupado cargos de elección popular y decían, lo que pasa es que si quieres estar en política, decían, yo nunca he sufrido eso, ¿no? Si quiero estar en política, yo sé que debo tener la piel dura. Y esa era la narrativa que sosteníamos las mujeres frente a las violencias. Y cuando nos empezábamos a dar cuenta que a nosotras nos preguntaban y nos exigían cosas que a los hombres no, yo me acuerdo que les ponía el ejemplo de, bueno, ¿cuántas veces has escuchado tú que a un candidato le dicen, candidato, pero usted acaba de tener un bebé, un bebecito de 3 meses, ¿cómo le hace para andar en campaña? Y les daba risa, ¿no? Porque se nos hacía ridículo preguntarles a un hombre, pero era bien natural preguntárselo a una mujer. Y entonces así era como íbamos imaginando estas diferencias. Y ahora con la elección judicial que decíamos, bueno, pues todas son abogadas, ¿no? Algunas ya han sido parte del Poder Judicial, algunas ya son juzgadoras. Lo cierto es que de estos años en los que empezamos con un programa de capacitación para identificar algo que todavía no estaba tipificado, a la fecha nos hemos dado cuenta que no importa tu formación profesional, no importa si ya ocupaste cargos, no importa tu estatus económico, no importa tus maestrías, tus doctorados, no importa si eres de una ciudad capital de tu estado, si eres de una población rural, si vives en la periferia, puedes ser víctima de la violencia política, porque las razones para cuestionarnos como mujeres hay. Si eres joven, si eres adulta mayor, si estudiaste, si no estudiaste, si vives en tal lugar, si estás casada con tal, si eres hija de tal. Entonces, lo cierto es que las mujeres que están enfrentando esta elección judicial, con todo y el requisito de haber estudiado Derecho, con todo y la revisión que los comités que las postulan les hacen de sus perfiles y que sean las más idóneas, lo cierto es que siguen siendo vulnerables, ¿no? Siguen atendiendo a cuestiones como la desinformación, ¿no? Por ejemplo, que los hombres y desde este pacto patriarcal, aunque sean contendientes, se pasan la información. Y las mujeres difícilmente tenemos a quién preguntarle, con quién atravesar una duda sin pasar por una explicación larguísima para decirle a esa persona, oye, es que soy candidata y estoy contendiendo y me está pasando esto. Entonces, tan solo esas herramientas de apoyo, luego si hablamos, no me dejarán mentir las encuestas del INEGI que establecen que las mujeres, por ejemplo, no solo tenemos esta carga de los cuidados que nos reduce la capacidad de tiempo, nos reduce la capacidad económica para solventar, por ejemplo, gastos de campaña, también tenemos reducido el acceso a las tecnologías de la información, ¿no? Y ahora que estas campañas ocurren en las redes sociales, pues disponemos de menos tiempo y menos habilidades para acceder y para participar de esta contienda. Entonces, lo que enfrentan las mujeres o lo que enfrentamos las mujeres en el espacio público sigue siendo diferente.
También si consideramos el hecho de que los espacios digitales, las redes sociales, donde mayormente ocurren las campañas y la discusión sobre esta elección, son entornos en donde se recrudece la violencia en contra de las mujeres, pues también tenemos un terreno minado en donde estamos pisando. En ese sentido, pues lo que se necesita primero para que las mujeres compitamos en igualdad de condiciones y luego compitamos también en entornos libres de violencia, pues todavía es un largo trecho. Así es que este anuncio que hacías tú generosamente al principio acerca de que la Asociación de Consejeras Electorales promovemos que los estados implementen las redes de mujeres juzgadoras, lo hacemos bajo esta justificación. Participar en entornos políticos, asumirnos como mujeres, como seres políticos y asumirnos con todo el potencial para ser autoridades, ejerciendo en entornos que se diseñaron desde su origen para hombres, nos da el pretexto para considerar que es necesario que estas estrategias pues ayuden a que las mujeres participemos de una mejor manera, ¿no? Y que no nos remontamos a ese 2019 que suena bien lejano, pero que no está tan lejano, donde decíamos hay que tener la coraza bien gruesa si queremos entrarle a esto, ¿no? Y la que no se vaya a aguantar que ni se meta. Eso decían las mujeres que yo conocí en 2019 y mujeres que además hoy han seguido en la política y mujeres que saben que no es el costo. Pues yo creo que se sigue diciendo, querida Graciela, se sigue diciendo que no solamente las mujeres, sino en general todas las personas que quieren participar en política saben que se exponen a una serie de violencias estructurales, pero también como muy normalizadas, ¿no? Cualquier persona se cree con el derecho de agredir a las personas servidoras públicas, a las personas políticas. O sea, todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo concluye que todas las personas son corruptas, que todas se enriquecen ilícitamente, cuando no es así. Hay una gran variedad de personas, muchas haciendo las cosas bien, otras claramente no, y cada vez los mecanismos pues han crecido en favor de la vigilancia de los recursos y para prevenir la corrupción. Sin embargo, bueno, sabemos que vivimos en un país profundamente corrupto, pero no solamente en el gobierno, no solamente en los poderes de la República, sino en todos los ámbitos. Me gustaría que profundizáramos, pero antes le voy a recordar a la audiencia que estoy conversando con la maestra Graciela Díaz Vázquez. Ella es la presidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales. Y bueno, esta conversación me parece súper pertinente porque vamos a tener en México este proceso electoral histórico donde vamos a elegir a las personas que van a integrar el Poder Judicial el próximo 1 de junio. Ya te puedes informar directamente en la página del IECRO. Bueno, ya están en las redes sociales, hay muchas entrevistas ya disponibles de quienes están participando en este proceso electoral. Y por supuesto, aquí en Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo hablamos de la participación de las mujeres y cómo esta elección pues no es la excepción en que las mujeres se exponen a todos estos entornos violentos, ¿no? Entonces, la política es un entorno súper violento. Pero a mí me gustaría que le compartiéramos a la audiencia ejemplos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y me voy a alargar un minuto en este tema antes de irnos al corte para que regresando la maestra Graciela nos comparta algunos ejemplos, porque percibo en mis redes sociales, claro, mis redes sociales son un entorno muy atractivo para las y los machistas, especialmente para los machirulos, ¿verdad? Que les encanta ir a decir cosas en contra de las mujeres. A mí me parece un termómetro muy interesante de la sociedad. Es claro un termómetro, habrá muchos, ¿no? Pues, pero ese donde llegan a decir cosas terribles en contra de las mujeres, pues habla de la misoginia que no se ha erradicado, de este odio a las mujeres solo por el hecho de ser mujeres y de esta violencia
que sí existe. Por eso es que quiero que la maestra Graciela nos comparta ejemplos de esta violencia política en razón de género, porque a lo mejor pensamos que eso no es violencia. Vamos a un corte y regresamos. Estamos aquí en Feminismos, en corto, sin tanto rollo. Ya regresamos aquí a Feminismos en corto, sin tanto rollo, y estoy conversando con la maestra Graciela Díaz Vázquez, quien es presidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales. Cuéntanos algunos de los ejemplos pues que te ha tocado ver y que, si no, que sabes, que pueden ilustrar esta violencia política contra las mujeres en razón de género, maestra. Sí, por supuesto. Pues han tratado en los últimos años, tanto los partidos políticos, las personas políticas, los propios medios de comunicación, de ir atenuando estas conductas, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de esto que me tocó vivir en aquel 2019, y todavía años antes, yo recuerdo algunas campañas electorales donde la crítica a las poquitas mujeres candidatas que se atrevían a participar era sobre su look, ¿no? Sobre su aspecto físico. Yo recuerdo una candidata a gobernadora en mi estado, que no llegó a gobernadora, una mujer de tez morena, que para efectos de su campaña le hicieron un Photoshop muy visible, unos efectos de Photoshop muy visible, y entonces gran parte de la campaña se fue en criticar el retoque que se había hecho, ¿no? Y que se había bajado el tono de piel, y que los maquillajes, y que no. Nadie estaba hablando de su trayectoria política, nadie estaba hablando de su peso político, que además fue una candidata con bastantes posibilidades de haber llegado, pero el debate se centró en eso. Eso es violencia política contra las mujeres en razón de género, porque no solo le afecta a ella, uno de los elementos es que afecta de manera desproporcionada a todas las mujeres, y es que esa crítica nos la podrían hacer a cualquiera de nosotras. Entonces ahí está la afectación desproporcionada. Otro elemento en este ejemplo es que es una crítica sobre las mujeres que no se la harían a los hombres. Y el otro elemento importante es que tiene una afectación en el ejercicio de sus derechos político-electorales. Y dirán, ¿cuál afectación? Pues ahí está la campaña, ¿no? Ahí está el espectacular, de todos modos fue candidata, sí, pero el hecho de que la ciudadanía la discuta como un objeto, no como una sujeta política desde su trayectoria y su propuesta, sino como un objeto, por supuesto que tiene una afectación en la percepción ciudadana de si puede o no puede gobernar. Sí, maestra, explícanos un poquito a qué te refieres con objeto, porque esto, claro. Para ti y a mí ya es algo que nos queda claro. Pero ¿a qué te refieres con que a una mujer, por criticarle su aspecto físico, es considerada como un objeto? Claro, porque cuando hablamos de un objeto, algo que solamente en lo quieto, ¿no? En lo inamovible, sin sustancia, lo describes y ya está, ¿no? No hay una esencia, no hay un espíritu, no hay un pensamiento, no hay una propuesta. No estamos, cuando hablamos de personas, ¿no? Sabemos que lo que compone una persona no solo es el aspecto físico, son un chorro de cosas, sus ideas, sus sueños, sus propuestas, su trayectoria. Pero cuando hablamos de un objeto, cuando escribimos un jarrón es bonito y ya está, ¿no? Es feo, no me gusta y ya está. Y entonces, cuando decimos que a las mujeres se les asume como un objeto, es porque nos centramos solo en ese aspecto físico, solo en lo que se ve. Porque ella nomás es lo que se ve, no es su trayectoria, no es lo que piensa, no es lo que propone, es cómo se ve. Y esto era lo que estaba pasando con esta candidata, que estábamos centrando la discusión en que si ese era su tono de piel, que si le habían hecho efectos de Photoshop, que si ese color le quedaba, que si se había pintado el pelo. Y entonces toda la discusión de su propuesta con la que estaba llegando a la candidatura se diluía. Entonces, hay una condición que entre los obstáculos que se han documentado por las mujeres académicas que impiden que las mujeres lleguemos
a ocupar cargos de poder cuando hay elecciones, hay uno que se llama el sesgo del electorado, que quiere decir que las personas que votamos, con todo y que tengamos la propuesta de mujeres capaces, con trayectoria, lo que sea, hay reminiscencias de ese machismo, de esas estructuras patriarcales que nos dicen, híjole, sí es muy buena, ¿no? Y sí estudió, y sí trae trayectoria, y sí ha tenido experiencia. Pero mejor por el hombre, más vale malo por conocido. Es cierto, sí pensamos. Entonces, sí hay un obstáculo. El hecho de que sobre las mujeres discutamos sobre su aspecto, sí obstaculiza el que puedan llegar a un cargo. Porque entonces ya no miraste su propuesta, ya ni siquiera revisaste, ni siquiera leíste su folleto donde te decía lo que yo voy a hacer si llego a algo. Ese es un ejemplo muy claro de violencia política. Ahora, eso lo hacemos todo el tiempo con todas las mujeres líderes. Recientemente una crítica, o sea, era la conversación en el país acerca del retoque del cambio en la cara de la presidenta Claudia Sheinbaum. O sea, era la nacional. ¿Qué le recomendarías a las personas que te están viendo y te están escuchando, maestra? Entonces, no hay que hablar de cómo se ven las mujeres, ¿qué hacemos? Porque lo hacemos de manera automática. Ay, mira qué gorda, ay, mira qué flaca, ay, mira qué escotada, sí. Ay, mira, parece teibolera, ay, mira qué seria, y ahora ya se viste como hombre porque se convirtió en presidenta, ¿por qué no más femenina? O sea, además, nada nos parece adecuado. Siempre hay algo que criticar. ¿Cuál sería aquí la recomendación? Y una sola regla que me parece aplica en política, en medios y en la vida misma. No hablemos de los cuerpos. No hablemos de los cuerpos. Esa es una regla y acá voy a colocarme en mi rol de mamá, porque también soy mamá. Esa es una regla que yo trato de mantener incluso en mi relación con mi hijo. No hablamos de los cuerpos y no permito que nadie hable de su cuerpo ahorita que él no se puede defender, ¿no? Pero ni del mío ni del de nadie. Si eliminamos esto, si eliminamos el hablar de los cuerpos de las personas, nos podemos centrar en el debate, en la idea, en el desempeño público, en la trayectoria, en la propuesta, en sus referencias, ¿no? En su formación académica. Si ponemos, es una sola regla, es muy clara y es muy contundente. Pero es que su tinte, no hablemos de los cuerpos. Claro. Es que se puso, ya traía la colita muy delgadita la presidenta Sheinbaum y ahora ya trae un chongo así muy... No hablemos de los cuerpos. Creo que es bastante sencillo y lo podemos entender todas las personas. Y me parece fundamental, como bien dices, en todos los ámbitos. Y fíjate que solo tratar de hacer ese ejercicio nos muestra cuánta violencia ejercemos en contra de nosotras mismas también, porque lo hacemos todos los días frente al espejo en una conversación terrible, ¿no? De autocrítica, pero lo estamos haciendo si estamos mirando la televisión, mirando las redes, las conversaciones con las amigas, con los amigos, cuando saludamos a alguien, ay, pero qué bien te ves, estás a dieta. No hay que hablar de los cuerpos. Oye, pero ni para decirle qué bien se ve, pues no hablemos de los cuerpos, porque no sabemos si esa persona a lo mejor está pasando por una enfermedad y ha bajado de peso y se siente, o sea, no es porque esté a dieta, no sabemos. Y yo le añadiría, maestra Graciela, no hablemos tampoco del plato de comida. No es nuestro asunto lo que la gente coma o deje de comer. Entonces, porque también esa es otra violencia que la tenemos súper normalizada. Somos súper metidos, pero es el machismo, que es este instrumento del patriarcado, pues para tener a las mujeres en situaciones de desventaja. Y bueno, sé que parece que nos hemos desviado un poco, pero no tanto, porque la maestra Graciela nos estaba poniendo ejemplos de la violencia política contra las mujeres en razón de género, y una de ellas es precisamente hablar de la apariencia de las mujeres, que estoy segura ha originado que muchas no ganen elecciones.
porque como bien decía la maestra, desaparecen las propuestas, desaparecen sus trayectorias. ¿Qué otro ejemplo de violencias cotidianas nos podrías dar, maestra? Sí, por supuesto. En el caso del ámbito político, y tiene que ver con esto de no hablar de los cuerpos, porque hay casos de mujeres que en campaña, por ejemplo, se organizan para decirle, no votes por una vieja, no dejes que una vieja te mande. Entonces, lo estamos reduciendo al hecho de que es mujer, ¿no? A su cuerpo, a su aspecto, a su vida de mujer, no merece gobernar. Algunos otros ejemplos, ya cuando las mujeres están en el ejercicio del cargo, es, pues, no la convoco a las reuniones, ¿no? O estas prácticas de algunos hombres de entablar acuerdos, llegar a decisiones políticas en entornos a los que las mujeres no vamos, ¿no? Ya llegan a reuniones con decisiones tomadas en antros, en bares, en reuniones a donde no nos convocan a nosotras. Ese es otro ejemplo de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Déjame detenerte ahí, maestra, porque me parece fundamental esto que acabas de mencionar acerca de estas redes que los hombres tienen establecidas desde hace cientos de años. Para ellos es, digamos, natural, que es construido, pero ellos pueden traicionarse, pueden reconciliarse y continúan, ¿no? En cambio, nosotras, también el patriarcado nos ha dicho que mujeres juntas ni difuntas, cuando es otra mentira del patriarcado, porque juntas hemos criado familias enteras, ciudades y países enteros, juntas hemos hecho innumerables cosas, como todas estas conquistas feministas, como el derecho al voto, a ser votadas, por no mencionar todas las que hay. Pero estas redes que también tienen que ver con tu trabajo como presidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, dinos brevemente cómo nació y cuál es la propuesta para las candidatas que nos estén escuchando. Sí, la AMCE justamente surge como un ejemplo de que las mujeres necesitamos articularnos con otras, no importa que no seamos amigas, no importa que no vivamos en el mismo estado, no importa que seamos poquitas. La AMCE surge en 2003, cuando había en todo el país, en las 32 entidades, cada entidad con 7 consejerías locales, 32 por 7, bueno, de ese gran número, solo una docena apenas eran mujeres. Y estas 12 mujeres que en algún momento coinciden, deciden hay que juntarnos y hay que fortalecernos entre nosotras, hay que compartirnos saberes para hacer mejor nuestro trabajo como consejeras, y así surge la AMCE. Esta asociación que se ha beneficiado de ese trabajo en red, pues ahora propone la implementación de redes entre mujeres candidatas que quizás son competencia entre sí, pero que se vuelve este espacio para que se den información, para que se acompañen en este andar. Y algo que a mí me gusta poner como ejemplo es que a veces tenemos trabajos o estamos en entornos difíciles de explicar a la gente cercana. Para mí es muy difícil, me toma más de 10 palabras explicarle a mi familia de qué se trata mi trabajo. Y dar ese contexto para pedir un poco de apoyo, para pedir un poco de contención, a veces me toma más tiempo que el tiempo del que dispongo. Pero si lo hablo con compañeras que están en el mismo trayecto que yo, es muy fácil. Solamente le digo, híjole, es que no nos están tardando las boletas, y ellas saben de qué estoy hablando. Lo mismo pasa con estas redes de candidatas en la elección judicial, que entre ellas pueden darse ese acompañamiento, que si una tiene una duda y la plantea ahora con las tecnologías en nuestro chat de WhatsApp, que si alguna candidata tiene una duda y la plantea en el chat de WhatsApp, todas las demás se benefician de la respuesta. Y que el Instituto Electoral, en el caso de Quintana Roo, les da información sobre la elección, sobre qué es la violencia política, en dónde pueden denunciar, cómo pueden ayudarse, todas se benefician por igual. Y entonces esa contención la reciben de otras mujeres que están andando con ellas el camino, ¿no? Y eso está buenísimo, eso es lo que proponemos para las mujeres candidatas,
que no solo están caminando este camino que es complicado, sino que además lo tienen que caminar abriendo brecha. Tienen que construir el camino. Y por eso nos parece fundamental que lo hagan acompañadas. Qué maravilla, y además es nacional. Quienes estén interesadas, quienes tengan alguna candidata cercana, amiga, familiar, ¿dónde pueden obtener información? ¿Cómo pueden formar parte de alguna de estas redes? Por supuesto. Mira, en el caso del estado de Quintana Roo, lo que tienen que hacer es visitar el sitio web del Instituto Electoral del IECRO, porque ahí es donde está, digamos, la suscripción para el estado de Quintana Roo, porque también hay que decirlo, cada estado traemos nuestro propio relajo. Entonces, si este programa llega a otros estados que tienen elección judicial, visiten la página web de su instituto electoral, ahí está el espacio. Pero además hay que decir que cada estado tiene su red, pero todas estas redes están articuladas a través de AMCE. Nosotras estamos en Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales en Facebook, estamos en www.amce, con C de casa y 2 veces la letra E, amce.org.mx es nuestra página web, y ahí está también toda la información de las redes. Nosotras te podemos canalizar al estado que te corresponde con la compañera consejera que las encabeza. Y decirte que, por ejemplo, en la elección 2024, que fue concurrente en todos los estados, la elección local y federal 2024, nuestra red de mujeres candidatas llegó a más de 20,000 integrantes, mujeres candidatas de todo el país. Entonces, esta red no solo beneficia a las candidatas, sino también a los institutos electorales, que aprendemos unos de otros. Por ejemplo, en el proceso pasado hubo un estado en donde hubo una renuncia masiva de mujeres candidatas, y entonces otro estado nos enseñó que ellos tenían un protocolo de renuncias, y entonces cuando una mujer candidata va y quiere presentar su renuncia, se le hace un pequeño cuestionario para averiguar si realmente está renunciando porque es su voluntad o su necesidad, o porque está siendo coaccionada, chantajeada, amenazada, y en ese caso activamos el protocolo de atención de la violencia política. Entonces también los institutos electorales y las mujeres aprendemos de estas redes y mejoramos nuestras prácticas para que la política sea cada vez más un espacio digno para las mujeres. Qué importante el trabajo que están haciendo, maestra Graciela Díaz Vázquez, presidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, también fundadora de la Asociación Incual Culve y coproductora del programa radiofónico y podcast Contra lo Dado por Hecho, que se transmite por Spotify. ¿Nos quisieras compartir tus redes sociales, maestra? Sí, estoy en Facebook como Graciela Díaz, estoy en Instagram como G-DíazV, asimismo estoy en X, y en TikTok estoy como Graciela Díaz 2 porque ya había alguien con mi nombre de cuenta, pero ahí estoy. Esas son mis redes sociales, y en Spotify en Contra lo Dado por Hecho, también ahí platicamos sobre algunas ideas como preconcebidas que de pronto podríamos revisarlas un poquito, y bueno, ahí andamos hablando de temas electorales, de participación de las mujeres, juventudes, poblaciones indígenas y todas estas condiciones que a veces se intersectan, ¿no? Porque también hay que decirlo, hablamos de mujeres, pero no somos un grupo homogéneo, también somos en nuestra diversidad. Así es, se nos quedaron varios temas en el tintero, pero se ha acabado el tiempo, querida maestra Graciela Díaz. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues encantada, agradecida con tu invitación, Aide, invitar a la audiencia, por favor, a que te sigan escuchando, porque es necesario que esta inquietud y que además esta convicción que tú nos compartes, pues llegue a todas y se nos quede. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por este espacio, querida Graciela. Espero que regreses pronto aquí a Feminismos en Corto sin tanto rollo. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo desde San Luis Potosí y seguimos en contacto. Gracias, hasta la próxima. Llegamos al final de esta emisión de Feminismos en Corto sin tanto rollo, no sin antes agradecer a quienes lo hacen posible.
Gracias a Diego Ramírez en la edición de video, a Nesli Silva, directora de Click Noticias, a Ramón Aguilar, director de Pulso Sur, a Jesús Cruz Martínez, director de Verdades Quintana Roo, a Erika Fernández, directora general de Grupo Origen, a Jorge Sacramento, gerente general de CIPSE TVCUN, a Alma García, directora general del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Idea original, dirección y producción, tu servidora, Aide Serrano. Y recuerda, el feminismo no mata a nadie. En cambio, el machismo mata al menos a 11 mujeres de manera violenta cada día tan solo en México. Muchas gracias y hasta la próxima.